Hoy vamos a tener la tercera parte de la visita del Papa a Cuba. A partir de ahora empieza lo más interesante. Vamos a tener dos temáticas prácticamente en una y no va a ser la última de las partes. Aún nos quedará otra, seguramente la más interesante de todas. Vamos a ello. Hoy, de hecho, la temática va a quedar centrada en parte en lo que veis en esta instantánea, en esta imagen donde el Papa se acerca a algo y lo toca. Vamos, antes de nada, a seguir un poco con la dinámica donde lo dejamos la anterior vez. Estuvimos hablando sobre cuestiones de disidentes. Lo que ahora vais a ver es un vídeo, una extracción, solo una pequeña parte, de una entrevista que se le hizo hace muy pocos días, precisamente a la hija del Che Guevara, a Aleida Guevara. Veréis que habla sobre los disidentes y veréis que da su punto de vista. Estad atentos porque lo que dice es muy interesante. Bien, ya habéis visto que para ella los disidentes no son tales, no son solo personas que difieren, sino son personas que reciben una paga, por decirlo de algún modo, un salario. Evidentemente, por lo que menciona, se refiere a Estados Unidos, toda la conversación también iba bastante al respecto, y por tanto no son disidentes, sino que vienen a ser mercenarios, dice ella. Hoy veremos si realmente todas esas personas son mercenarias o no. Creo que cada uno podrá sacar sus propias conclusiones, pero es evidente que la hija del Che Guevara está apoyando totalmente la política de Fidel Castro, de Raúl Castro, ahora como presidente de la Nación de Cuba. Y la entrevista es extensa, se hizo en TV3, en la televisión catalana, pero solo esta parte era la que por ahora nos interesaba, y era precisamente sobre el tema de los disidentes. Mirad que ahora vamos a ver otro vídeo, porque la presentadora, la entrevistadora, le ha hecho una pregunta en consecuencia de una situación cuando el Papa va a Cuba y cómo había la no visitación o recepción a disidentes. Ahora el vídeo que vais a ver es el momento cuando detuvieron a 3 disidentes cubanos por hablar con el Papa Francisco. Mirad las imágenes. Instantes en los cuales uno de ellos se acerca hasta el Papa, pero enseguida lo retiran. Y por si fuera poco, ya veis como enseguida la policía secreta, que va de paisano, cogen enseguida a estos señores, y no son los únicos. Luego vamos a ver otra escena donde también aparece una mujer. Y va a ser también precisamente en uno de estos vídeos que ahora vamos a ver. Disidentes cubanos, después de la visita del Papa. Vais a ver, aquí tenéis la instantánea cuando sujetan a esa señora, y vais a ver una serie de palabras que tienen que ver con todo lo que aconteció allí. Creo que tampoco tienen desperdicio.
El vídeo ha sido bastante extenso, pero creo que de un contenido muy sustancioso. Evidentemente ya veis que es la perspectiva de los cubanos que para la hija del Che Guevara serían disidentes, en definitiva, gente que ve las cosas desde otra perspectiva y además desde Estados Unidos, ya emigrados allí. Y ha sido interesante la primera parte del vídeo cuando una de las damas de blanco se ha quejado de la visita del Papa, que no les ha traído nada sustancioso, que no ha dicho nada de lo que esperaban, y ya veis también como el mismo entrevistador estaba diciendo más de lo mismo. Se esperaba más, no se ha dicho nada, se ha mirado para saber cuál era la posición actual del pueblo cubano al respecto, y hoy veremos bastante más también de ello. Aunque, mirad, todo esto que hemos estado presentando en este tema de hoy ha venido dado en los momentos ya finales de esa visita del Papa. Si todo esto lo hubiésemos presentado antes, no hubiésemos podido poner todo lo que vais a ver ahora, hoy en concreto, y algunas cosas que también vais a ver precisamente en la próxima temática o la próxima conferencia. Estad atentos porque ahora vamos a empezar a tratar de algo que es básico. Hemos estado viendo en estos últimos vídeos cómo precisamente la cuestión política es de gran peso y el Papa se ha movido en ese ámbito, para variar, claro. Pero ahora vamos a ver, una vez más, cómo detrás de ese ámbito político también hay algo más, que es el ámbito religioso y que tantas veces va asociado para conseguir sus fines. Ahora vamos a tratar sobre la Virgen del Cobre. Antes os he dicho, vamos a centrarnos en esa imagen que hemos tenido en portada del Papa tocando algo. Pues era la imagen de la Virgen del Cobre. Mirad qué sucedió. El Papa reza ante la Virgen de la Caridad del Cobre. Francisco pide a la patrona de Cuba que reúna a su pueblo disperso por el mundo. Tras un encuentro privado con los obispos cubanos en el antiguo seminario San Basilio Magno, a eso de las 19:40 hora local, el Papa Francisco se trasladó hacia la Basílica Menor del Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, en una furgoneta para una visita íntima junto a los prelados y el séquito papal. Una vez en el templo, al que acudió al poco tiempo de llegar a Santiago de Cuba, tercera y última etapa de su viaje al país caribeño, el Santo Padre llevó un ramo de flores a la patrona de la isla y se detuvo de pie, en silencio, para orar durante unos minutos. Luego permaneció sentado delante de su imagen en actitud de recogimiento. Esto es algo que al Papa ya lo hemos ido viendo a lo largo de sus visitas a distintos lugares, cómo hace precisamente lo mismo. Poco después, el pontífice leyó la oración que San Juan Pablo II dirigió a la Virgen del Cobre al coronarla en 1998. Haz de la nación cubana un hogar de hermanos y hermanas para que este pueblo abra de par en par su mente, su corazón y su vida a Cristo, pidió Francisco, al tiempo que exhortó a la Madre de la Reconciliación para que reúna a su pueblo disperso en el mundo. Mirad cómo habla de la Virgen como la Madre Reconciliadora. Concluida la plegaria, el Papa prendió un cirio colocado a la derecha de Nuestra Señora de la Caridad y le entregó en ofrenda un florero de plata con flores de este mismo material, desde el tallo y pétalos de cerámica blancos y amarillos, que ya sabéis que son los colores de la bandera vaticana. A continuación rezó la oración del plan pastoral que acompaña el peregrinar de la Iglesia cubana en este tiempo. Que María de la Caridad, discípula y misionera, madre de todos, nos acompañe y proteja, dijo. Durante la sencilla ceremonia, los vocalistas Melvin Rodríguez, Vilma Ramírez, Olga González y el sacerdote diocesano Jorge Catasús interpretaron la guajira a la Virgen del Cobre y Ave María. Ya veis que todos son loas, no precisamente a Cristo, sino a la Virgen. Al término de este momento de alto simbolismo, el Santo Padre saludó a algunas personas y se detuvo especialmente con los niños del coro, que en su homenaje entonaron la emblemática «Yo vengo a ofrecer mi corazón» del argentino Fito Páez. Antes de regresar a la casa de retiro y convivencia del antiguo seminario San Basilio Magno, contiguo al santuario, el pontífice recibió una réplica de la Virgen de la Caridad del Cobre que será trasladada a Estados Unidos, donde se pondrá en manos de una comunidad cubana.
Ya veis, la Virgen del Cobre dice que es reconciliadora. ¿Por qué van a llevar esa imagen también a Estados Unidos? Pues precisamente por el mensaje que estaba dando el Papa, para conciliar los cubanos de un lado con el otro. Una cuestión política, para algunos será una cuestión religiosa, pero desde luego muy marcado lo tenía todo el Papa para saber qué debía hacer con todo ello. Y ahora vamos a ver precisamente el vídeo donde el Papa Francisco reza ante la imagen de la Virgen. Bien, después de este extenso vídeo en el cual hay algunas cosas que se pueden destacar, evidentemente es un santuario y un santuario está hecho para peregrinaciones, eso es primordial en los santuarios, y ya nos han contado cómo antes había otro lugar, este es el lugar más moderno, hecho en los años 20 aproximadamente del siglo pasado. Pero después de describirnos cómo es la nave, etcétera, etcétera, a nosotros lo que nos interesa es los detalles de esa filmación. Si os habéis fijado, al principio el Papa se queda frente a la imagen de la Virgen con el niño, está un rato mirándola y después va y la toca. Hizo hace poco lo mismo con el sudario de Turín, la famosa sábana santa. Y tantas veces hemos de decir por qué el catolicismo dice que no adora imágenes cuando hasta el mismo Papa va, las toca, reza ante ellas. ¿Esto qué es? Se podrá definir con muchas palabras distintas para salirse de la tangente, pero evidentemente es una adoración, una idolatría hacia las imágenes. Estoy seguro que si alguien en esos momentos coge esa imagen y por lo que sea la rompe con mala intención, desde luego seguro que no creo que saliese muy bien parado de ese lugar. No digo que haya que hacer eso, pero la verdad es que nos damos cuenta que esto es una idolatría total. Después mirad cómo, además de sentarse delante de la imagen, se está un buen rato así, también lo ha hecho en otros lugares. ¿Qué hace además? Pues la invoca, le reza, le dice en definitiva que es la conciliadora que va a solucionar los problemas de Cuba. Lo dice solapadamente, pero lo está diciendo. De ese modo encubierto, con su lenguaje típico vaticanal. No sé si esa palabra existe, pero desde luego vendría por aquí. Y todo ello, ¿por qué? Pues porque la Virgen tiene un papel preponderante en la Iglesia Católica. Y desde luego todo apunta a que algo va a pasar a nivel impresionante, a nivel impactante, que tendrá que ver con la Virgen seguramente, con alguna aparición estelar, porque continuamente esos mensajes hacia la Virgen dan mucho que pensar, y sabemos por profecía que van a haber apariciones demoníacas haciéndose pasar por cuestiones divinas, y la gente se lo va a tragar como cierto, como si viniese de parte de Dios. En fin, ya sé que es un tema peliagudo, sobre todo para la gente católica, pero es algo que es ir totalmente contra los mandamientos de Dios, concretamente el segundo que el catecismo tiene totalmente fulminado. Pues bien, después de ver lo que el Papa ha hecho, de dirigirse a la Virgen del Cobre como lo más excelente de lo excelente, mirad esta imagen. Aquí tenéis precisamente una imagen también que fue llevada, ya veis por dónde, en qué ambiente, básicamente por este señor que todos conocéis, Fidel Castro. Esta imagen la volveremos a repetir en la próxima conferencia, en la continuación de la de ahora, porque vais a entender muchas cosas. Sorprende que alguien comunista esté precisamente con una estatua de la Virgen. Y ahora quiero que, bueno, primero miréis la imagen tal cual es de esta Virgen, con este atuendo tan espectacular y costoso que le pusieron, y nos detengamos en lo que ahora vamos a leer. Es un escrito un poco extenso, pero creo que vale la pena porque el autor nos va a hacer toda una retrospectiva sobre la Virgen del Cobre, pero también la importancia de la Virgen del Cobre para los cubanos.
Antes el Papa decía que es la Virgen para todos los cubanos, y que todos los cubanos, en definitiva, se sienten suya a la Virgen del Cobre. Bien, estoy seguro que todos los cubanos no, porque hay cubanos que son protestantes, adventistas también, y otros que serán testigos de Jehová, y seguro que con la estatuita de la Virgen no quieren saber nada, todo lo contrario. Pero dejando de lado este detallito, vais a ver de qué forma llega a congregar a muchísimas personas de distintos ámbitos en Cuba la Virgen del Cobre. Mirad qué nos escribe el autor y qué iremos destacando también aquí. El 1 de febrero de 1959, Fidel Castro escapó indemne del primero de los más de 600 atentados que sufrirá en su vida. Un soldado de las derrotadas fuerzas de Fulgencio Batista arrojó una granada en mitad de una procesión de devotos que se dirigía a pie desde Santiago de Cuba para agradecer a la Virgen de la Caridad su apoyo a la revolución. La estampa no deja de tener su interés. Fidel Castro procesionando para dar gracias a la Virgen por el éxito de la revolución. Aunque la realidad es más prosaica. El terrorista José Duani pretendía hacerse con un coche patrulla, pero se le cayó la granada y explotó sin que llegara a divisar jamás al jefe de los revolucionarios, del que no llegó a averiguar si procesionaba realmente o no. La Virgen del Cobre o de la Caridad tiene tal presencia en la vida de Cuba que quiso estar presente, ella también, en el momento más importante de la Cuba moderna y ser escenario del primer atentado que oficialmente sufría Fidel Castro. Si esto es cierto, que él estaba precisamente en ese acto procesando con la Virgen para dar las gracias del éxito de la revolución, es sorprendente, porque las medidas que él toma precisamente con la cuestión católica parece ser diametralmente opuesto a lo que estaba haciendo. Hay cosas que me empiezan a no cuadrar mucho. Mi madre era creyente fervorosa, rezaba todos los días. Siempre encendía velas a la Virgen, a los santos, les pedía, les rogaba en todas circunstancias. Hacía promesas por cualquier familiar enfermo, por cualquier situación difícil, y no solo hacía promesas, sino que las cumplía. Una promesa podía ser visitar el santuario de la Caridad y encender una vela, entregar una ayuda determinada, y eso sí era muy frecuente. No son palabras de un devoto, sino del mismo Fidel Castro, al teólogo brasileño Frei Beto, una prueba más de que los revolucionarios tenían una relación en muchos casos íntima con la venerada talla cubana. Y esto aparece en Conversaciones con Frei Beto, página 104. Ya estamos viendo que realmente Fidel Castro sí que tiene una aproximación a lo que es el catolicismo total. ¿Por qué entonces aparentemente queda totalmente al margen del catolicismo y como contrario en un principio? ¿Es eso cierto en verdad? ¿O es una pantomima? Bien, aquí tenéis la imagen en cuestión que antes hemos visto, pero mirad qué nos dice. La Virgen del Cobre es también la Virgen de la Caridad y la Virgen de los pobres y la Virgen de los mambises. Y por si fuera poco, Oshun es el nombre que recibe en el panteón Yoruba. Ya sabéis, esa religión que tiene que ver con cuestiones de espíritus, que procede de África, cuando fueron los de raza negra esclavizados y llevados a Cuba. Pues con ellos fue también este tipo de creencias, que es curioso, mezclan lo que es el catolicismo, el santoral católico, con su religión espiritista. Pero es porque en definitiva una cosa va asociada a la otra, aunque no pueda parecerlo para muchos. La Virgen de la Caridad es un símbolo tan potente en Cuba que inspiró a los barbudos, pero también a los independentistas mambises que lucharon contra los españoles en el siglo XIX, un símbolo de cubanía a cuyos pies se han arrodillado papas y jefes de Estado. ¿Tú te arrodillas ante alguien que no adoras? Bueno, dicen que no adoran imágenes. Atletas de reconocido prestigio y gentes de toda condición. Su carisma es tan grande que los cubanos del exilio tienen su propia talla
sacada de Cuba de incógnito y venerada en una ermita erigida en Miami mirando frontalmente a la isla, un referente que une a negros y blancos, a gentes de dinero y pobres de solemnidad, a los seguidores de Cristo y a los yorubas seguidores de los orishas. Este es el santuario. Y nos dice, llegó a El Cobre en un coche de alquiler y lo primero que encuentro, esta persona, la que escribe, dice que cuando llega hace esto, es una celebración de santería en la plaza de la ciudad. Los tambores resuenan estridentes y frenéticos. Una mujer se contorsiona en círculos, otra le pasa una piedra por el cuerpo. Todo indica que se procede a una limpieza de espíritu. Nada más lejos de la fe cristiana, pienso mientras tengo que desdecirme. Cada 8 de septiembre miles de cubanos peregrinan a la ermita de la Virgen del Cobre para rendirle homenaje. Una fecha que coincide con el día de Oshun, la diosa del amor y la belleza en el panteón yoruba, aunque Oshun es algo más y también le pega la coquetería, la sensualidad y la sexualidad femenina, amén de la fertilidad, algo que tal vez rechine en los oídos de Roma, pero que confiere a la Virgencita un plus que pega más con la imagen de patrona de una isla tan sensual como de hecho es Cuba. La religión en Cuba, como todo lo demás, es disparatada y burlona, me cuenta Ketty Castillo, periodista, escritora y una profunda conocedora de la realidad cubana. El sincretismo entre la religión católica y las religiones africanas ha convertido a santos y vírgenes en deidades voluptuosas, cachondonas, traviesas, iracundas, muy humanas en definitiva. En realidad la religión predominante es la yoruba, procedente de las religiones africanas, pero sincretizada. Hasta los que dicen que no creen van a consultarle con el babalao, una mezcla de religiones en la que los extremos se escondían para no perderse y en la que la barrera entre ambas creencias quedó solapada en un laberinto de sentimientos. En este sentido, la Virgen de la Caridad del Cobre, en el sincretismo es Oshun, la diosa del amor, la dueña de los ríos, manantiales y todas las aguas dulces, la misma que bailaba con su cuerpo cubierto de miel para atraer a los hombres, muy promiscua, vaya. En fin, formas de mezclar para lo mismo, ¿eh? Ahí la tenéis, puesta la Virgen del Cobre. Y ahora vamos a ver la historia de esta Virgen de la Caridad. Juan Moreno tenía 10 años cuando encontró flotando en el mar una talla religiosa con forma de mujer que portaba una tablilla con una misteriosa leyenda. Yo soy la Virgen de la Caridad. Juan no iba solo. Le acompañaban 2 amigos esclavos como él, solo que Juan Moreno era negro y los otros 2 indios, probablemente taínos. Pero Juan tenía algo más, una portentosa memoria. Tan es así que 75 años después fue capaz de describir minuciosamente aquel hallazgo de sus tiempos pretéritos ante toda una autoridad eclesiástica, en concreto ante el cura rector de Minas de Santiago del Prado, que quiso averiguar qué se escondía detrás de ese culto a una imagen del que hablaba ya media isla. Juan, que tenía ya 85 años, se declaró esclavo negro, lo que nos da pie a imaginar que el hombre que iba a cambiar la historia espiritual de la isla había llevado una vida de privaciones y órdenes, y que las autoridades eclesiásticas no podían evitar la propagación del culto, pero sí al menos ponerle cara a su autor, y a Juan Moreno no le falló la memoria. Juan declaró que él y sus amigos navegaban en una canoa en busca de sal cuando vieron una cosa blanca sobre la espuma del agua, y niños que eran, se acercaron atraídos por la curiosidad, no fuera a ser un pájaro. Y ya más cerca, dice Juan, los pequeños bromearon que parecía una niña, pero su asombro se incrementó cuando niña, no, pero sí estatuita de mujer con un niño en brazos. Y siendo sus vestiduras de ropaje se admiraron que no estaban mojadas. Uy, ¿qué es eso? Un milagro, ¿no? El hallazgo se extendió. Las autoridades de las minas levantaron un pequeño altar, deseosos de adorar lo primero que pasara por la zona. Al altar se le añadió una lámpara de cobre, al cobre devoción y a la devoción la extraña historia de Rodrigo, otro de los niños, de que la talla desaparecía por la noche, pero volvía por las mañanas con los vestidos mojados. El padre Bonilla, un franciscano al cargo de las almas del lugar, supo que algo gordo se cocinaba en aquella figurita y ordenó ponerle un altar como Dios manda en la iglesia del lugar y no en un rincón de una casa cualquiera. Pero como la fama de la Virgencita crecía, el cura ordenó algo más, que le construyeran una ermita. Y cuando semejante orden estuvo dada,
3 misteriosas luces brillaron durante 3 noches en una loma que terminó siendo, casi que por aclamación popular, el hogar de tan devota figura. El boca a boca hizo el resto y la fama de la milagrera se extendió por la región, atrayendo devotos de la cercana Santiago de Cuba, pero también de la lejana Bayamón. Durante siglos la historia de Juan Moreno parecía una leyenda y el mismo Juan una fábula, pero el historiador cubano Leví Marrero consiguió encontrar en 1973 entre los legajos del Archivo de Indias, en Sevilla, la carta firmada por notario público en la que se relataba la aventura de Moreno. Bueno, ya veis que es toda una aventura y toda una historia, en la cual prácticamente es de milagro a milagro. Si todo esto es cierto, hemos de esperar que, evidentemente, toda la población de la isla fuera a venerar ¿a quién? A esta Virgencita del Cobre. Mirad qué más nos dice. La Virgen de la Caridad, que entre los mineros era la Virgen del Cobre, rápidamente se hizo famosa entre los cubanos por varios motivos. Eso de que fueran 3 niños esclavos los que la hallaron entusiasmó a amplias capas de la sociedad, que la rebautizaron como la Virgen de los Pobres. En 1868 acudió a la ermita Carlos Manuel de Céspedes, el líder de los mambises, los independentistas cubanos que luchaban contra la corona de España, una visita y una devoción que le añadieron un título más a la Virgen de la Caridad, del Cobre, de los pobres cubanos, Virgen de los Mambises o Virgen Mambisa. El general Antonio Maceo dijo que la Virgen luchó a su lado en Manigua, y la figura de la Virgencita se fue ampliando hasta pasar de los pobres mineros del oriente de la isla a madre de la emergente nación cubana. La fama fue tan a más que en 1916 el Papa Benedicto XV la nombró patrona de Cuba, a instancias de los veteranos de la Guerra de la Independencia contra España, y en 1998 el Papa Juan Pablo II la revistió, en su viaje a la isla, de la Santa Dignidad del Vaticano, que quiere decir que recibe el refrendo de las autoridades eclesiásticas para siempre y jamás. Una relación, eso sí, que en los últimos años, pese a la devoción que muchos revolucionarios sentían por ella, se enfrió hasta la congelación por la tradicional desconfianza que sentían los dirigentes de la curia por los movimientos revolucionarios. Bien, ya veis cómo el Vaticano ya trató de promocionar bien a esta estatua. Hay toda esa historia que, según ellos, es cierta, pero por el otro lado lo que vemos es que, tal como se iba a promocionar esa estatuita, iba a servir para lo que ellos buscaban en Cuba. Mirad qué más aparece aquí. Todo esto son objetos, trofeos, en definitiva, que han dado a distintos deportistas a la Virgen del Cobre, ofreciéndolos. Aquí tenéis la devoción por la figura del cobre, es tan grande que apenas hay personalidad en la isla que no le haya rendido devoción alguna que otra vez. Javier Sotomayor es uno de los atletas cubanos más reconocidos internacionalmente, pues también hizo lo mismo. De la íntima relación de algunos miembros del clero con los barbudos, dan fe hechos que a día de hoy pueden resultar desconcertantes. Corría el año de 1958, cuando Raúl Castro estrechó la mano en Sierra Maestra de Eliseo Castaño, Paul de Santiago de Cuba y capellán al fin y al cabo. Raúl había solicitado un sacerdote para que atendiera a sus hombres, dice Ignacio Uría en su libro Iglesia y Revolución en Cuba. Eliseo era un sacerdote que volvió maravillado del orden y honestidad de los sublevados. Según explicó en su regreso a un colectivo, el religioso, que contaba con figuras como el fraile franciscano vasco Ignacio Biaín, que denunciaba la injusta realidad de la sociedad cubana desde la revista que dirigía, La Quincena. Biaín se convirtió en uno de los más firmes defensores de Fidel Castro tras la revolución y la jerarquía eclesiástica, triste y contrariada, lo retiró de la revista y le prohibió predicar. En la memoria de todos estaba la intervención del obispo de Santiago, Monseñor Enrique Pérez Serantes, para proteger la vida de los barbudos asaltantes del cuartel de Moncada, sobre todo de la firmeza con la que defendió al propio Fidel. Entre los guerrilleros se encontraban sacerdotes como Guillermo Sardiñas, conocido como el padre de la sotana verde olivo y considerado el primer cura guerrillero de Latinoamérica.
y evidentemente no el último, porque ya hemos visto que especialmente los guerrilleros o los que movían esos grupos eran precisamente sacerdotes jesuitas. En este caso podía ser de otra denominación, pero básicamente los jesuitas son los que han movido todo esto. Sin embargo, el apoyo de parte del clero cubano no encontró el mismo entusiasmo en las élites eclesiásticas y en algún momento la cosa se torció, al menos esto es lo que se cuenta. Las autoridades católicas desconfiaban de aquellos tipejos que abogaban por sacudir el orden establecido y que se proponían expropiar las propiedades de los ricos para repartirlos entre los más pobres. La religión católica, continúa Ketty Castillo, al principio de la Revolución tuvo un enfrentamiento muy fuerte porque se posicionó abiertamente contra el proceso revolucionario, apoyando y dando cobijo en las iglesias a los autores de atentados. Sobre la relación de la Revolución cubana y la Iglesia Católica, centrado en el culto a la Virgen del Cobre, despeja muchas dudas este estudio del antropólogo mexicano Félix Báez Jorge, La Virgen de la Caridad del Cobre y la historiografía cubana, dogmatismos y silencios en torno al poder y la nación. Páginas que, como siempre, quedan oscuras en la historia. Siempre hay una historia oficial y otra que es la que hay detrás. Dos hechos confirmaron que la distancia entre las autoridades católicas y los barbudos sería cada vez mayor. Por un lado, la Operación Peter Pan, por la que el gobierno norteamericano, en connivencia con las autoridades católicas y los cubanos en el exilio, orquestaron una campaña difundiendo el bulo de que el comunismo iba a quitar la patria potestad a los padres y que los niños serían enviados a Rusia para su adoctrinamiento, comenta Ketty Castillo. Ante este temor, miles de padres enviaron a sus hijos a los Estados Unidos, confiando además que la revolución duraría unos meses, pero el régimen permaneció. Los vuelos comerciales entre los Estados Unidos y Cuba se suspendieron y muchos de los niños terminaron siendo dados en adopción y nunca más volvieron a ver a sus padres. Triste, ¿eh? Muy triste. El número de niños se estima en unos 14.000. Muchos esperaron durante meses que llegaran sus padres para reunirse con ellos, pero no llegó nadie. La Segunda Acción Católica tuvo mucho que ver con Juan Moreno y el cobre. Los anticastristas consiguieron, en una fecha tan temprana como 1961, sacar exiliada, ella también, una imagen de la Virgen de la Caridad que se guardaba en la parroquia de Guanabo, en La Habana, después de haber sido sustraída y oculta en la Embajada de Italia, para que los cubanos de Miami pudieran rezarle a su añorada patrona. La imagen de la Virgen fue de campamento de exiliados en campamento de exiliados por toda la Florida, hasta que en 1967 se construyó una ermita a la Caridad en el exilio. Tanta es la devoción que el arzobispo de Miami ordenó la fundación de una cofradía de la Virgen de la Caridad en la Florida. Mirad hasta qué punto ha fraguado entre la población cubana, tanto de un lado como del otro. A raíz de esos acontecimientos, continúa Ketty Castillo, el Estado cubano rompió relaciones con la Iglesia y prohibió a los militantes comunistas que practicaran la religión católica, o lo que es lo mismo, si eras católico practicante no podías ser militante comunista. Sin embargo, nunca se cerraron iglesias y el culto religioso, bien fuera católico, evangelista, judío o mormón, siempre se toleró. Existe libertad religiosa, en definitiva, y volviendo a las religiones de origen africano, hay muchos militantes comunistas que la practican. A mí, que soy atea por la gracia de Dios, el sincretismo y todo lo relacionado con las religiones africanas que se da en muchos países de América Latina me parece fascinante. Eso de echarles ron a los santos cada vez que se abre una botella, para que no se enfaden, o decirle a un santo, como no me concedas esto o aquello, te tengo a pan y agua y no te vuelvo a poner ni ron, ni fruta, ni pasteles, es sublime, cuenta ella. Bien, hay algo que queda claro, y es que ese sincretismo religioso aún perdura ahora en la actualidad. Espiritismo. Y tanto está en el lado católico como en el lado ya manifestadamente espiritista. Porque algunos dirán, pero el catolicismo no tiene espiritismo, ¿no? ¿Y no están invocando muertos? Están invocando espíritus entonces, según ellos. Pues es lo mismo. Si la Biblia dice que los muertos nada saben y que están en el sepulcro y que hasta la segunda venida de Jesús no hay resurrección de muertos, y entonces se recibirá la paga y van a resucitar solo los que van a ser salvos, al cabo de 1000 años los otros, pues algo no cuadra, ¿verdad? En fin, cuando se nos dice que no saben nada los muertos de lo que acontece
en la tierra en los vivos. ¿Por qué es? Pues porque dice que su memoria es puesta en olvido, no se enteran de nada, están muertos, como si durmieran, igual. Pues bien, aquí también hay un detalle a tener en cuenta. Se habla de que todas las religiones fueron permitidas, en definitiva, pero precisamente el pastor adventista que tuve en la iglesia de Girona, donde yo asistía, y de esto hace muchos años, me decía que allí tuvieron gravísimos problemas precisamente por ser adventistas. No lo tenían nada fácil en absoluto, todo lo contrario. Bueno, pues en fin, hay una explicación oficial y otra que parece ser que es la encubierta y la que fue realmente. Si ahora la cosa está cambiando, no lo sé. No tengo noticias frescas de nadie de allí. Pero bien, mirad ahora también cómo va terminando esto. El santuario se encuentra en el punto más alto del Cerro de Maboa, a 27 kilómetros de Santiago de Cuba y a unos kilómetros del Cobre, una construcción de principios del siglo XX que no asombra para nada a un vecino del sur de España y que podría imaginarse el edificio en cualquier municipio andaluz. La antigua ermita se había derrumbado en 1906 a resultas de la actividad propia de una mina, explosiones y excavaciones. Eso sí, el interior es otra cosa. Bajo el camarín de la Virgen se encuentra la Capilla de los Milagros, donde los creyentes depositan todo tipo de ofrendas. Hay joyas de oro, piedras preciosas, llaveros y llaves, cartas manuscritas, cadenas, ropa, muñecos, medallas olímpicas, bates y guantes y pelotas de béisbol. Entre los exvotos que se acumulan en las paredes, las urnas y las repisas deben de encontrarse los que entregó la madre de Fidel Castro mientras su hijo luchaba en Sierra Maestra. En el interior del templo las devotas venden imágenes en miniatura de la Virgen, una figura de lo más kitsch encapsulada en una burbuja de cristal sostenida por un remedo del altar original cubierto de restos de mineral de las explotaciones, de hecho, cobre en virutas. Ya veis que además la madre de Fidel Castro también hizo su ofrenda allí. Pues ya hemos visto un poco la historia de esta Virgen del Cobre y lo importante que es para el papado para que les sirva, en definitiva, en su política, para unir ese trato común entre unos cubanos y otros, los llamados disidentes y los de la isla, teóricamente. Pero evidentemente también va a servir para algo más. El Papa invitó junto a María a abatir murallas y crear puentes. Francisco agradeció a las abuelas y madres que supieron transmitir la fe a pesar de las dificultades. Y en ese santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, entre los presentes, como en las demás misas, estaba el mandatario Raúl Castro. Es curioso, ¿eh? Iba donde había misa, donde estaba el Papa. Se podía esperar fuera si él no es creyente o... No, estaba allí. También Cuba fue visitada por la Virgen de la Caridad, recordó el Papa, y ella dio una forma propia a la fisionomía cubana, al punto que hace 100 años otros compatriotas la quisieron como patrona y escribieron que la Virgen bendita siempre estuvo como rocío consolador y que fue cubana por excelencia. En definitiva, ya veis, la Virgen de la Caridad es el todo para esa nación. Al menos es lo que nos muestran. Pero evidentemente lo van a utilizar y muy bien. Venerada como Madre de la Caridad, quiso precisar el Papa Francisco, ella cuida las raíces e identidad para que no nos perdamos en las vías de las preocupaciones. Ese es el papel que dice que tiene. Queremos, concluyó el Papa, ser como María, una iglesia que sirve, que sale de sus templos, de sus casas, para sostener la esperanza, para batir murallas y crear puentes, todos juntos sirviendo, ayudando como hijos de María, de Dios y de esta noble tierra cubana. Pues bien, ya vemos que en definitiva María es el todo. Y esta forma de unir el pueblo bajo una figura, una estatua, una virgen, en definitiva, según lo que ellos dicen, no es algo exclusivo de Cuba. Por ejemplo, en Cataluña hay la Moreneta, la Virgen de Montserrat, que es negra, y que también sirve como un emblema para los catalanes, en definitiva, incluso para no creyentes, se sienten identificados con la Verge de Montserrat, la Virgen de Montserrat. Bueno, pues, ¿qué quiere decir? Que el Vaticano juega precisamente con esa forma mental
esa forma de percibir las cosas que tenemos para asociarnos con algo y juntarnos a todos bajo un mismo paraguas, en este caso, bajo una misma Virgen. Bueno, pues este es el proceder para conseguir llevar a la gente donde quieren. Francisco abre el año jubilar mariano en el Santuario de la Caridad del Cobre, justo allí. El arzobispo de Santiago de Cuba dice: los cubanos en la patria o lejos de ella la llevamos en el corazón, porque es un símbolo evidente de cubanía. Los cubanos en la patria o lejos de ella, recordó el arzobispo, la llevamos en el corazón porque sabemos que es la madre de todos sin hacer distinción. Creyentes y no creyentes la consideramos un símbolo evidente de cubanía. Es curioso. Entonces, si te sientes cubano, te sientes de la Virgen. Católicos, no católicos, creyentes o ateos, todos deben sentirse unidos por la figurita, por un ídolo. Interesante. El Papa a las familias cubanas. En el calor del hogar la fe empapa cada rincón. Y en Santiago de Cuba fue el encuentro con las familias, donde recordó que en casa aprendemos la fraternidad, la solidaridad, el no ser avasalladores, experimentamos el perdón. Ya veis que una vez más nos iba centrando hacia la familia. ¿Qué iba a hacer después el Papa en Estados Unidos? Iba precisamente a tratar sobre esto, la familia. Y mirad qué destacamos de aquí. Ha asegurado que la familia nos salva de dos fenómenos actuales: la fragmentación, la división, y la masificación. En ambos casos las personas se transforman en individuos aislados, fáciles de manipular y de gobernar, ha observado el Papa. Y qué bien que lo saben, qué bien han trabajado, haciendo ver que no, para conseguir llevar al mundo a esta situación donde las familias se rompen por todas partes. Y saben, como él mismo dice, que las personas se transforman en individuos aislados, fáciles de manipular y de gobernar. ¡Qué bien han trabajado! Y ahora, a todo eso, le van a dar el golpe sobre la mesa en el momento oportuno para llevar a la gente a decir: hemos ido a un extremo del péndulo, ahora hemos de ponerlo bien, pero ponerlo bien va a pasar el péndulo al otro lado, no va a ser quedarse en el centro. Y por eso, con todo el tema de la familia, del desorden mundial que hay al respecto, pues hará falta unirlo todo, y bajo un mismo paraguas que va a ser la ley dominical. Jugadas maestras, como siempre, del Vaticano. Ahora entramos ya cuando ha finalizado el viaje a Cuba del Papa. Y mirad esto: bienvenido a Cuba, Papa Francisco. Bueno, voy a dejar de lado si es una forma piramidal o no, donde está puesto el eslogan, pero en un principio era una bienvenida. ¿Terminó esto así para todos? Carta abierta al Papa Francisco. La escribe Jorge Ross. Y ya vemos en la imagen que nos aparece aquí algo que muy bien no queda. Su Santidad. Habiendo terminado su visita a Cuba y habiendo podido leer y ver todas las actividades que usted realizó en la patria donde yo nací, creo que es mi obligación dirigirme a usted para comentarle algunos temas que considero fundamentales y de gran importancia. Usted nos falló a los cubanos y le falló a su Iglesia. Entiendo que usted no tenía previsto conceder audiencias a nadie, pero sé que no ignora que el pueblo de Cuba lleva 56 años sometido por una de las dictaduras más represivas que la historia ha conocido. Si usted fue a reunirse con el pueblo de Cuba, el omitir a las personas que son marginadas y solo reunirse con los representantes del régimen polariza su visita. Y usted sí concedió audiencias, pues visitó a Fidel Castro y se reunió con su familia. Si le da audiencia y atiende a un tirano asesino, menos se entiende que no atienda a aquellos que procuran la libertad en Cuba. Usted no fue congruente con lo que mencionó en su homilía de La Habana cuando criticó a las ideologías y concretamente mencionó que nunca se sirve a las ideas, sino a las personas. Usted sirvió a la ideología castrista y se olvidó de las personas que buscan libertad. Me resulta difícil creer que usted no sepa que Cuba está dominada por un grupo que impone su ideología a base de la represión a las personas. Eso usted lo sabía, amigo Francisco. Los que le recibieron con tanta pompa no representan al verdadero pueblo cubano. Los que representan al verdadero pueblo cubano son aquellos que usted no quiso recibir.
Desgraciadamente el resultado fue que usted estuvo en Cuba, pero la verdadera Cuba no estuvo con usted. En el mundo entero se vieron las imágenes de disidentes golpeados. No puedo creer que nadie, sea desde Cuba o sea desde Roma, le haya informado lo que pasaba. Nadie le dijo que 3 personas que fueron invitadas a asistir a la Nunciatura para reunirse con usted, Marta Beatriz Roque, Berta Soler y Miriam Leiva, fueron detenidas por las fuerzas de seguridad del Estado para impedirles llegar a la Nunciatura Apostólica para asistir al evento a las que habían sido invitadas? Dijo usted en el avión que lo llevaba a Estados Unidos que ningún disidente se identificó. ¿Cómo se van a identificar si fueron detenidos por el gobierno para que no pudieran llegar? Y usted dice que no lo supo. Si me baso en la premisa de que usted no miente, ¿quién le ocultó la información de que los disidentes fueron detenidos y por qué lo hizo? Creo que usted debería hacerse esa pregunta, y si lo sabía, ¿por qué no actuó con firmeza? Puede ser que usted haya querido hacer una visita discreta, pero usted conocía la situación de los derechos humanos en Cuba y debió haber hecho alguna referencia durante su homilía, pues el que calla otorga, y al callar usted legitimó la represión que se realiza en Cuba. Habló de reconciliación. Yo apoyo la reconciliación, pero me cuesta trabajo reconciliarme con quien me atropella, me reprime, me encarcela, me golpea o me obliga a irme de mi país. Y por si se le había olvidado, ese joven llamado Leonardo, que le habló a nombre de los jóvenes cubanos, con gran valor le pidió que ayudara a la juventud a aceptar al que piensa diferente. O sea, le estaba diciendo que los mayores no aceptan al que piensa diferente y le estaba pidiendo su ayuda para que los jóvenes lideraran un cambio. Y le dijo textualmente: ayúdenos a ser jóvenes que sepamos acoger y aceptar al que piense diferente, que no nos encerremos en los conventillos de las ideologías o religiones. Leonardo también le dijo textualmente que lo que une a la juventud cubana es la esperanza en un futuro de cambios profundos y donde Cuba sea un hogar para todos sus hijos, piensen como piensen y estén donde estén. Bueno, yo quiero matizar. Ya sabemos que cuando se va a hacer un discurso ante el Papa, ese discurso ha sido visto previamente por el propio Papa o por su séquito. Está todo ya más que preparado, ¿eh? Todo eso usted lo tiene que haber escuchado, pues lo dijo frente a usted, pero usted al contestar ignoró totalmente el valiente mensaje de Leonardo y no hizo referencia alguna al mismo. Usted se limitó a leer lo que ya traía preparado, ignorando totalmente el planteamiento de Leonardo. La única conclusión que puedo sacar es que usted no le da importancia a esos asuntos. Le preocupa mucho y se involucró personalmente para que se levante el embargo económico de Estados Unidos a Cuba, pero no le preocupa en absoluto el embargo de libertades y derechos humanos que el gobierno comunista cubano ejerce contra mi pueblo. Nos falló Bergoglio, le falló a Cuba y le falló a todos los que confiaban en usted. Ahora, fuera de Cuba, podrá decir muchas cosas, pero donde había que decirlas era en Cuba y no lo hizo. Calló, no sé si por miedo, le falló a su iglesia y le falló a Cuba. Nos falló a los cubanos como la Iglesia Católica Romana nos lleva fallando ya por décadas. Bueno, ya veis que a pesar de ese detalle, su contundencia es letal. Pero ahora entenderéis algo más. Después de haber visto su visita, me congratulo de que hace algunos años abandoné la religión católica romana en la que fui educado desde niño y adopté la religión episcopal, que usted sabe que es una religión también católica pero reformada. Si hubiera seguido siendo católico romano, hoy me sentiría abochornado por la tibieza que usted mostró durante su visita. He escuchado a muchos católicos romanos renegar de su iglesia y de su papa y no es difícil saber por qué. Ojalá y cambie, porque está dejando cortas todas las expectativas que su elección y primeros comentarios habían generado. Usted no es ya el Francisco que fue electo papa, usted ya es otro Francisco. De un Francisco modernizador y generador de cambios, hoy no es más que un Pancho cualquiera. Atentamente, Jorge Ros. Esta carta fue publicada en este medio y en otro, y vi los comentarios de las personas diciéndole: ¿por qué no le has dicho nada al Papa directamente? ¿Le has escrito? ¿Se lo has enviado? Y él dice que sí, que lo hizo, que envió carta al Vaticano y que no recibió respuesta alguna. En definitiva, lo que queda claro en esta carta es que no todos los cubanos son partidarios de lo que el Papa dijo y hizo en ese lugar, sino que en definitiva siguen totalmente contrarios al planteamiento político que ejerció en esa isla para quedar bien, dando unos mensajes conciliadores,
pero no más. Bien, yo no me voy a poner en la política que hace el papado allí. Él sencillamente está jugando sus bazas y van a conseguir sus fines. Por desgracia, estas personas que están indignadas por esa situación que viven en Cuba tampoco saben lo que hay detrás de muchas cosas. Quizás va a llegar el momento también para que puede ser que a través de Internet, que ya empieza cada vez a entrar más en esa isla, el mensaje de la verdad llegue también a sus oídos. Ya he recibido contactos desde Cuba de personas que gracias al Internet están siguiendo lo que presentamos y se han dado cuenta de la verdad y están posicionándose y se está esparciendo y seguro que Dios hará que eso llegue a muchas más personas porque el Evangelio va a llegar a todo el mundo, de eso no hay duda, y Cuba no va a ser una excepción. Pues nada, ya veis que la situación es de tensión después de la visita del Papa y no todos quedaron tan contentos después de esa visita. Aquí tenéis precisamente cuando ese señor acusa al Papa de decir que no sabía nada, el Papa Francisco sobre los disidentes en Cuba: yo no iba a dar audiencias a nadie. El Papa Francisco dijo este martes que no tenía previsto dar audiencias a nadie, al ser preguntado sobre un posible encuentro con la disidencia cubana, pero en cambio, como él dice, el autor, sí fue a ver a Fidel Castro. El pontífice agregó que no tuvo conocimiento de detenciones de disidentes que pretendieron mantener una reunión con él durante su visita a la isla. Qué difícil entender esto, al menos, ¿eh? Bueno, pues mirad, Francisco, el viaje a Cuba no fue político, sino pastoral. Antes de la llegada a Estados Unidos, el Santo Padre dijo a los periodistas del vuelo papal que no tuvo noticias sobre los arrestos de los disidentes. Con Fidel Castro se trató de un encuentro informal y espontáneo. Bueno, ¿alguien puede pensar sinceramente que esto es espontáneo? Es que mirad si es sencillo que pueda ser espontáneo o no. Tú vas a visitar a alguien y si no dices nada antes, igual el otro está de compras, igual el otro ha salido a pasear, igual el otro está trabajando, igual el otro no sé qué. Lo lógico es que antes lo avises, ¿no? A menos que seas un vecino y ya, si no está, me vuelvo. Pero claro, eso no es lo de estos casos, precisamente. El pontífice ha dejado claro que la Iglesia en Cuba hace todo lo posible por ayudarles y, concretamente, ha trabajado para hacer listas de prisioneros a los que hay que dar el indulto, una medida que ha beneficiado a más de 3.500 presos por delitos comunes. La Iglesia ha trabajado y está trabajando para pedir indultos, y lo seguirá haciendo, ha insistido. A la pregunta sobre si Fidel Castro le había manifestado algún arrepentimiento por el modo en el que ha gobernado la isla, el Papa ha afirmado que el arrepentimiento es algo muy íntimo de conciencia. O sea, como si de esto no se hubiese tratado para nada. Y si no se trató, pues como si importara realmente poco. Ya veremos también qué sucedió en esa entrevista. Veremos más cosas al respecto. Pero os dais cuenta que la Iglesia Católica dice que ha beneficiado a 3.500 presos por delitos comunes porque ha conseguido el indulto por parte de los Castro. Eran gente por delitos comunes. En ningún momento se habla de indultados por cuestiones políticas, que eso también tendría su qué, ¿no? Asimismo, ha explicado que la conversación con el líder de la Revolución cubana fue un encuentro informal, espontáneo. Hablamos solo sobre el colegio de los jesuitas y sobre cómo lo ponían a trabajar. ¿Cómo? Hablamos sobre el colegio de los jesuitas y sobre cómo lo ponían a trabajar. ¿Qué nos está diciendo aquí? Pues esto va a ser lo que va a servir para tratar precisamente en la próxima conferencia. La relación de los jesuitas con los Castro. ¿Y quién está detrás de lo que ha acontecido en Cuba durante todos estos años y sigue pasando? Algunas sorpresas habrán, desde luego, para muchos. Pero mirad qué más. Después hablamos mucho sobre la encíclica Laudato Si. No un poquito, dice mucho. Él está muy interesado por el tema de la ecología y está preocupado por el medio ambiente, ha señalado Francisco. Es curioso. Se preocupa por esto de un modo total. Y hablan mucho sobre ello, sobre la encíclica del Papa.
¿Por qué tienen que hablar mucho sobre una encíclica papal si él teóricamente ya no tiene nada que ver con lo que diga un papa? Qué extraño todo esto, ¿no? Pues ya veremos cómo de extraño tendrá muy poco cuando veamos el próximo día tantas cosas que son, bueno, imperdibles, totalmente imperdibles. En esta misma línea, el Santo Padre ha comentado que no entró en temas políticos porque en Cuba el viaje era pastoral. Mis intervenciones fueron homilías, fue un lenguaje más pastoral. A la observación de que quizá haya estado más blando con el comunismo que con el capitalismo, el pontífice ha respondido que en los discursos en Cuba siempre aludía a la doctrina social de la Iglesia. Las cosas que hay que corregir las dije claramente, no de manera perfumada. Sobre el viaje a Estados Unidos, el Papa ha adelantado que en su discurso al Congreso no pedirá el levantamiento del embargo, sino que los dos países continúen avanzando en la mejora de las relaciones mutuas. Hablará en general sobre los acuerdos como un signo de progreso en la convivencia, ha revelado. Por último, Francisco ha hablado sobre las críticas a su magisterio. Lo que digo está en la doctrina social de la Iglesia. Me preguntan si soy católico, si sirve puedo recitar el credo, ha concluido. Bien, ya veis que le preguntan si él es católico porque hay católicos que dicen que él no es católico, que es un antipapa. En fin, la lástima es que estas personas católicas que ven que lo que hace y dice este hombre no termina de cuadrar con lo que ellos creen, por desgracia no saben también cuál es la historia del catolicismo en verdad y cómo están apartados de la verdadera palabra de Dios. Pero hay personas que aún son muy sinceras y se dan cuenta que esto no termina de cuadrar por ningún lado. Mirad que aquí se nos ha dicho también que el Papa iría a Estados Unidos y plantearía todo esto para que entre los dos gobiernos, Cuba y Estados Unidos, todo fuera mejor. Ya hablaremos también de ello cuando finalicemos precisamente en el próximo tema la visita del Papa a Cuba. Vamos a enfrentar ya directamente, a mostrar qué sucedió cuando el Papa visitó Estados Unidos. Mientras tanto, en Cuba el Papa Francisco se mostró como un constructor de puentes. Y aquí hay una entrevista a Ulrich Ni, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, sobre la visita del Santo Padre a la isla y su posible impacto. Y vamos directamente a estos puntos. Por el hecho de dirigirse no solo a los creyentes, sino a todos los cubanos, tanto a católicos como no católicos, a cubanos residentes en la isla como a exiliados, el Papa Francisco se mostró en Cuba, en el sentido estricto de la palabra, como pontífex, a saber, como constructor de puentes. Es el sumo pontífice, ¿no? ¿Qué efectos ha tenido ya su visita? Aunque hasta ahora solo una pequeña parte de la población cubana se componga de católicos activos, la visita del Papa Francisco a Cuba ha sido el tema predominante en estos días. Incluso la televisión pública cubana ha informado con retransmisiones en directo y reportajes en una medida sin precedentes sobre la visita pontificia. Así, millones de cubanos pudieron seguir las accesibles homilías y alocuciones del Santo Padre en su lengua materna. Mirad una vez más, ¿qué apertura tiene ahora tan impresionante la política de los Castro hacia el papado? Que es capaz de hacer una retransmisión impresionante, sin precedentes. No sé, ¿no suena raro todo esto? No obstante, y pese a todas las dificultades, puede observarse que la Iglesia Católica se está convirtiendo en un actor cada vez más importante en la sociedad cubana. Sus esfuerzos en aras del bienestar del pueblo cubano, que se reflejan también en un creciente compromiso social, reciben también el reconocimiento del gobierno, que al menos va tolerando cada vez más actividades. Ya veis cómo se abre paso la Iglesia Católica aún entre la población, pues ayudando a los necesitados. Ellos tienen los recursos para poderlo hacer. Entonces, ¿qué van haciendo? Ganándose más personas. Es la forma de trabajar, como en tantos otros lugares. Finalmente, los cubanos se enfrentan a la profunda crisis económica debido a la crónica economía deficitaria y al drástico racionamiento de los víveres. Muchos cubanos han tenido que adueñarse de nuevas estrategias de supervivencia. Los salarios casi siempre se pagan en la débil divisa nacional, y los cubanos dependen o bien del apoyo económico de familiares en el extranjero
o bien se ven prácticamente obligados a robar bienes públicos o a comprar objetos robados en el mercado negro. Así funciona, dice la economía. El término que se utiliza aquí es resolver, entre comillas, a saber, encontrar una solución. Esta actitud se contrapone con la moral cristiana y es comprensible dada la situación actual, pero también alberga grandes peligros para el futuro, pues contribuye a crear una sociedad corrupta hasta la médula. Pues si ahora Cuba va abriéndose y llega al objetivo que el Papa quiere para Cuba, según nos está diciendo este señor, la sociedad se habrá generado ya de tal forma que va a haber corrupción hasta la médula. Es inevitable, se los ha preparado para eso. Pues casi nada, casi nada. ¿Qué les recomendaría a los no cubanos que quieren ayudar al país? En primer lugar, Cuba necesita nuestras oraciones para que las palabras y gestos del Santo Padre germinen sobre tierra fértil y para que la Virgen del Cobre pueda proseguir con su revolución de la misericordia. ¿Os dais cuenta? Los mensajes del Papa, todos iban en esa dirección. Revolución de la misericordia. Y a través de la Virgen del Cobre conseguir todo esto. Pues sí, va a haber unos cambios. Cuando el Papa habla de misericordia, ¿a quién está haciendo referencia? Dice misericordia para unir cubanos de un lado y de otro, pero en ningún momento se ha opuesto a Castro. Allí hay misericordia también, pero él tampoco ha dicho nada al respecto. Bueno, pues mirad ahora esto otro. Los obispos de Cuba, mantengamos la alegría y la esperanza dejadas por Francisco. La Conferencia Episcopal destaca en un mensaje la importancia y el legado de la visita pastoral de Francisco al país caribeño. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, COC, ha publicado un mensaje al cumplirse un mes del viaje apostólico del Papa Francisco a la isla, que tuvo lugar del 19 al 22 de septiembre. En el texto difundido por la página web de la COC, que parece algo de gallinas, los obispos señalan que se dirigen con gozo a todos los cubanos, con el deseo de mantener viva la alegría y la esperanza que nos dejó el Papa Francisco en su reciente visita. ¿Eso es lo que ha quedado para el pueblo? Esta es la percepción de los obispos, pero por lo que hemos visto el pueblo no todos están precisamente en esa sintonía. ¿Dejó esperanza? ¿Dejó alegría? Pues mirad qué más cosas. El pontífice llegó a Cuba como misionero de la misericordia, y en las calles de La Habana, Holguín, El Cobre y Santiago de Cuba, fue sembrando en nosotros, como Jesús, semillas de esperanza. Abrió nuestra mente, nos enseñó a dirigir nuestra mirada hacia horizontes nuevos y nos dejó con buenos deseos en el corazón. Cuánto deseamos que el amor y la esperanza permanezcan en el corazón de todos los cubanos. Ya veis, lo equiparan totalmente a Jesús, ¿eh? También indican que la Iglesia en Cuba vive un año jubilar mariano, inaugurado por el Santo Padre en la misa celebrada en el Santuario del Cobre. Hace 100 años de la proclamación de la Virgen de la Caridad como patrona de Cuba, honremos y celebremos a nuestra Madre cada primer sábado de mes con algún gesto de servicio a los demás, como hiciera María, que salió presurosa a ayudar a su prima Isabel, que también iba a dar a luz, piden los prelados. Ya veis, se cumplen 100 años de la proclamación de la Virgen de la Caridad como patrona de Cuba y entonces empieza ese año jubilar mariano. Y todo encarado hacia la misericordia. Pero, ¿os habéis dado cuenta también que nos dice que honremos y celebremos a nuestra Madre cada primer sábado de mes? Con algún gesto de servicio a los demás, de ayuda a los necesitados, de ayudar a otras personas. Cada primer sábado de mes. Ya vimos también en otras temáticas cómo el sábado, que es el día del Señor, para el catolicismo pasa a ser el día de la Virgen. ¡Qué cambios, eh! ¡Qué cambios tan extraños! Y el domingo pasa a ser, que era el día del sol, al día adorado por ellos. Y ahora le llaman el día del Señor. Cosas que no cuadran para nada con la palabra de Dios, pero ahí está. Y ya finalizando, aparece este artículo. The Economist dice que el movimiento de gays, lesbianas y demás está arrasando en América Latina. Y hay toda una estadística de cómo ha ido prosperando todo este tipo de cosas, aceptándose cada vez más en toda América Latina, con un auge tremendo.
Pero nosotros vamos a dirigirnos exclusivamente a un punto. En este momento los gobiernos de izquierda apoyan la homosexualidad como parte de su agenda política. En Cuba, hace unos años se encarcelaban a los homosexuales. Ahora las marchas del orgullo son encabezadas por Mariela Castro, la hija del presidente Raúl Castro, y la cirugía de reasignación de sexo es financiado por el Estado cubano. Es curioso cómo cambian las cosas. Ahora hasta la hija de Raúl Castro es la abanderada en todo este movimiento. Y el Papa va allí y ante todas estas cosas no se manifiesta absolutamente para nada. ¿No nos damos cuenta de una doble política? Bueno, pues creo que no hace falta ser extremadamente listo para darse cuenta que aquí hay mano negra y vaya mano negra. Precisamente en la continuación de esta conferencia, que si Dios quiere ya va a ser la última, sobre la visita del Papa a Cuba, vamos a mostrar a las claras qué hay detrás de los Castro. Y desde luego no va a tener desperdicio. Vamos a finalizar ya una vez más mostrando la página web nuestra, donde podéis encontrar todos los temas y los grupos de contacto, que cada vez están saliendo más personas que se van añadiendo a ellos. Ya sabéis, nosotros no pertenecemos a ninguna denominación. Sencillamente exponemos la palabra de Dios y destapamos qué hay detrás de las cosas, porque las obras infructuosas de las tinieblas hay que mostrarlas, para que la gente vea que la profecía bíblica se está cumpliendo delante nuestro, y que el fin, la segunda venida de Jesús, realmente está muy, pero que muy cercana. Grupos de contacto en España, grupos de contacto cada vez en más partes del mundo. Estas listas están creciendo. Próximamente van a estar actualizadas para que podáis verlo. Pero todo ello, retrocedo imágenes, están aquí como grupos de contacto. Pues bien, muchas gracias por todo lo que seguís haciendo por nosotros. A todos aquellos, especialmente los que estáis ahora en Cuba, que estáis divulgando el mensaje del cuarto ángel, el mensaje de la denuncia de las maniobras secretas del Vaticano, del protestantismo apóstata, del espiritismo, las sociedades secretas, la masonería, y también el dar cuenta a este mundo que la segunda venida de Jesús va a venir en breve, dentro de muy pocos años, y que si no nos vamos preparando, y si no vivimos cada día esperando ese momento, pronto todo lo que estaba previsto va a venir sobre la humanidad, y nadie va a escapar, nadie que no se haya entregado al Señor de todo corazón, y eso sí que no son bromas. Que Dios os bendiga.